A veces no nos es fácil darnos cuenta que la vida es un gran teatro, porque a veces nos creemos mucho el personaje, nos lo tomamos muy a pecho, ¿no? Entonces eh, sufrimos y nos duele, eh, que nadie está exento. Ojo, yo no lo digo desde una visión exenta porque saben perfectamente que no lo estoy. Yo de hecho soy la primera en contar mis cosas y las cosas que me van pasando. Pero a veces uno tiene esos raptos de lucidez, ¿no? Donde puede como salir de sí mismo y ver cómo se va desarrollando la trama y realmente es muy divertido. Es muy divertido. Les cuento, chicas, que esta semana, a raíz del hallazgo de este señor Denion Brinkley, el jueves pasado que les pasé, el único caso que conozco que se murió 4 veces y siempre lo mandan de vuelta. Estuve viendo varias entrevistas, charlas que él dio. Realmente es muy interesante porque empiezan a encajar más piezas en el rompecabezas. Por ejemplo, él cuenta que las 4 veces que él murió fue a 4 lugares diferentes. Él dice, yo hablo, o sea, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Y se empieza a reír porque, claro, ya se murió 4 veces. La última fue hace 3 o 4 años, hace muy poquito, que tuvo un infarto nuevamente y lo tuvieron que reanimar 3 veces. Porque él volvía y se iba, volvía y se iba. Entonces es muy interesante cómo las personas, esto que muchas veces hemos escuchado o hemos visto, ¿no? Los que buscamos sobre el tema de las SM y demás, cómo las personas cuando vuelven ya no le tienen miedo a la muerte. Por lo tanto, no le tienen miedo a nada, porque básicamente el miedo más profundo del ser humano es a morir. Todos los demás miedos están asentados sobre ese miedo básico, ¿no? Por eso cuando perdemos el trabajo o muere un ser querido, siempre está el miedo subyacente, es el miedo a la muerte, el miedo a morir. Y es muy interesante cómo él se divierte tanto, lo cual no significa que no le importe la humanidad, porque de hecho lo mandan con esa misión, ese trabajo, ¿no? Y se ocupa de ayudar a morir a la gente y de los veteranos, porque él era marino de la naval de Estados Unidos. Es muy interesante el trabajo de este hombre y las cosas que cuenta, ¿no? De cuando las personas están en su último momento. Y me parece que está bueno de a poquito, cada una a su forma, a su ritmo, ir incorporando esta información que nos han quitado en nuestra cultura, lamentablemente, porque es un tema cultural. Hay un video donde él dice, cuando muere un ser querido tiene que ser motivo de celebración, y que va una chica a verlo y la chica se había suicidado. Entonces ella cuenta que estuvo en un lugar muy desagradable, donde sufrió mucho. Entonces dice, tuve un mal viaje, lo que se dice tuvo un mal viaje. Y ella le decía que estaba desesperada por huir, y ahí él le dice, la muerte no es una huida, es una recompensa. Esto lo podemos hilar con que la Iglesia Católica en la antigüedad, cuando todavía tenía cierta honestidad en su función, estaba prohibido el suicidio. Entonces, si empezamos a ver estas cosas, nos damos cuenta cómo antiguamente no hacían las cosas para dañar al ser humano. Las hacían para protegernos de esos lugares desagradables que también existen, que lo hemos visto con las 4 generaciones, ¿no? De lo que habla Garnier, el Chaol, o el Kur, o el Hades. Ese lugar donde está, digamos, toda la... Si la Tierra es el baño del Creador, como dice Garnier, pues el Hades es el basurero del universo. Cuando unimos las piezas, cómo todo empieza a encajar. Pero yo estoy fascinada con la tranquilidad que transmite este hombre, chicas.
Igual él dice en un video, no necesitan vivir una experiencia cercana a la muerte, porque cuando vuelves al cuerpo es desagradable. Lo que yo no sé si él sabía, tal vez no, que cuando lo mandan de vuelta, a lo mejor, bueno, en el caso de él, porque lo mandaron directamente de vuelta. A otros que les preguntan si quieren volver, la persona, como el caso del doctor Juan José López de España, él pidió que su cuerpo esté totalmente restaurado. Y en el caso de él, cuando vuelve, su cerebro estaba completamente restaurado. En el caso de Danion, estuvo 2 años para volver a aprender a caminar y alimentarse solo, con mucho sufrimiento, mucho dolor a nivel nervioso, porque el rayo le había quemado todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, ahí desconozco el porqué de esa diferencia, pero es una tranquilidad tener acceso a toda esa información. Él es un ser maravilloso, y todos hablan de lo mismo, chicas. Como decía Neil Donald Walsh en la película Conversaciones con Dios, también está en el libro, hay una escena donde él está en el baño de la casa, luego que consigue alquilar una casa, y la voz que él llama a Dios le dice, el amor es la respuesta. Y todos hablan de lo mismo, pero no es el amor humano, porque el amor humano no es amor, es competencia, es posesión, es celos, está arraigado en nuestro cerebro mamífero animal. ¿Mm? Lo que ellos se refieren es un estado de conciencia superior. Y David Hawkins habla de lo mismo en sus libros. Entonces es interesante. Jesús, bueno, muchos, ¿no? Pero me resulta muy curioso e interesante esta cosa de que todos terminan en la misma conclusión. Y también acá hay que tener cuidado, porque yo lo he visto en mí misma, lo cual es un engaño del ego, de creer que puedes amar más a otro que a ti. Y eso no es cierto. Eso no es Ama a tu prójimo como a ti mismo. exacto. Entonces, por eso acá entra Louis Hay, empezar a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Porque tiene que ser en igualdad de condiciones. Vamos a mirarlo así. Imaginemos por un momento que supiéramos que no hay muerte, que tuviéramos esa certeza, que nos lo hubieran enseñado toda la vida, como en el Tíbet. ¿Cómo serían nuestras vidas? De base no habría miedo. De base no habría miedo, ¿lo ves? Entonces me parece que es la creencia más importante que hay que cambiar. Me parece que es la creencia más importante, porque cuando nos enfermamos, entre comillas, cuando tenemos un programa biológico activo o en fase de reparación, el dolor es molesto, desagradable, es espantoso, hay fases de reparación que son horribles, pero está el miedo subyacente a morir. Y la medicina, que no es medicina lo de hoy en día, es una empresa, corre al ser humano con eso, chicas. Bueno, de hecho cuenta Danion, él fue uno de las pocas personas, bueno, en aquel momento la única, que volvió con información del futuro, de lo que iba a pasar. Daniel Brinkley. 117 visiones le mostraron de cosas que iban a pasar, 100 se cumplieron. Como la caída del comunismo en Rusia, Chernobyl, bueno, todo eso él lo supo antes. Tecnología y virus. ¿Les suena?
En 1975 era una cosa impensada. El otro día estaba viendo una conferencia que dio donde él lee ese capítulo del libro, ese fragmento. Un hombre que se vuelve el más millonario del planeta, que quiere insertar chips en los cuerpos de las personas vinculados a cierto dispositivo para detectar todo tipo de enfermedades o incluso deshacerse de ellos cuando son mayores. Impresionante, porque claro, tengamos en cuenta que vienen diciendo que los ancianos consumen recursos y no generan, ¿no? Entonces hay que matarlos a todos. ¿Sí? Este señor escribió eso en 1975, producto de una de las cosas que se le revelaron cuando murió. Entonces él dice, yo sabía que la dominación por las almas no se refiere a después que no vayamos, sino acá en la tierra, iba a ser en el área de la medicina. Por eso se me pidió crear este hospicio para veteranos de guerra, para acompañarlos, para ayudarlos. Por eso yo estoy en el área de la medicina, del acompañamiento en el último momento. Y con los familiares que quedan, ¿no? Fíjense qué loco, chicas, es fuerte. Muy fuerte. O sea, es que no podía saberlo en 1975. Gracias que teníamos teléfono de línea, teléfono fijo. Y Jamás hubiéramos, algunos. y algunos, por eso digo, jamás hubiéramos pensado que hoy vamos a tener este aparatito que es una computadora. Bueno, y él dice en esa conferencia, el dispositivo es tu móvil. Pero bueno, él también dice, como Garnier, y como Garnier cuenta que se deja ver en el libro, en el Apocalipsis de Juan, que no van a poder, que lo vamos a lograr.